Un tema que yo creo que es fundamental para nosotros, los cristianos, que es el tema de la fe. En este año de la fe que estamos viviendo, que fue convocado por el Papa Benedicto XVI y que nosotros en la diócesis, a partir del lunes, va a tener como un subrayado especial. Pues yo quería hoy hablar con vosotros y después poder dialogar sobre la fe desde dos claves. Desde la clave personal y también desde la clave comunitaria, porque son dos dimensiones que no se pueden separar. Comenzaré diciendo que la fe, como todos sabéis, es un don, porque en primer lugar es Dios quien toma la iniciativa, quien sale al encuentro de cada hombre, quien establece un primer diálogo con cada ser humano. Y de esta manera, la fe se convierte en la respuesta con la que cada uno de nosotros acogemos a Dios como fundamento de nuestra vida. La iniciativa es de Dios, pero la fe es la respuesta de cada hombre y de cada mujer a esa iniciativa que Dios ha tomado. Por tanto, la fe tiene un componente inevitablemente personal. Pero la fe no es solo ni únicamente personal. Hay una frase repetidísima y es la de decir yo creo en Jesucristo pero no creo en la Iglesia. Y eso es muy difícil de compaginar. La fe es personal, pero no solamente es personal, porque precisamente por ser la fe personal no es asocialmente personal, sino que es solidariamente personal, como sucede con toda opción del ser humano, que en sí mismo es un ser social. Los cristianos, los que creemos en Jesucristo, los que hemos sido bautizados, vivimos esta dimensión social comunitaria de la fe cristiana diciendo que nuestra fe es personal, pero además es una fe eclesial. La fe, que es un acto eminentemente personal que sucede en lo íntimo, que sucede en lo más profundo del corazón del hombre, pues la fe, si es verdadera, es la que guía la vida de cada persona y, por tanto, la fe al mismo tiempo es un acto soberanamente personal y conjuntamente plenamente eclesial. Fijaros, si caemos en la cuenta, al recibir el bautismo en su liturgia, en el momento de las promesas bautismales, el celebrante pide la manifestación de la fe católica y formula tres preguntas. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo? ¿Creéis en el Espíritu Santo? Antiguamente, estas preguntas se dirigían personalmente a quien iba a recibir el bautismo, antes de que se sumergiera 3 veces en el agua. Hoy las preguntas se formulan en plural, pero la respuesta es singular. A cada una de las preguntas respondemos creo. Pero este creer personal no es el resultado de una reflexión individual, no es el resultado de un pensamiento solitario, no es el producto de un pensamiento propio y solamente de cada persona, sino que este creer personal es fruto de una relación, es fruto de un diálogo en el que hay que escuchar, en el que hay que recibir y en el que hay que responder. Dios nos habla, por eso tenemos que escuchar. Dios nos habla personalmente, por eso tenemos que recibir en nuestro corazón esa palabra de Dios. Y fruto de esa palabra y de esa aceptación de la palabra surge una respuesta que tenemos que dar. Es como un renacimiento el bautismo en el que cada uno de nosotros nos descubrimos unidos
no solo a Jesús, sino también a todos los hombres y mujeres que han caminado y caminan por una misma senda. Y este nuevo nacimiento, que empieza con el bautismo, continúa durante toda la existencia de cada hombre. De este modo, cada persona no puede construir su fe personal en un diálogo cerrado, en un diálogo privado o en un diálogo exclusivo con Jesús. La fe es donada por Dios a cada persona a través de una comunidad creyente que es la Iglesia. Y es la propia Iglesia la que introduce a cada persona en la multitud de los creyentes, en el grupo de los cristianos, en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la comunión que no solo es sociológica, sino que está enraizada en el eterno amor de Dios. Este amor de Dios, que es en sí mismo comunión, comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un amor trinitario, y nuestra fe es una fe que responde al amor de un Dios trinitario, de un Dios que ya es comunidad. Por eso, la fe de cada uno de nosotros es verdaderamente personal solo si también es a la vez verdaderamente comunitaria. No podemos creer individualmente, no podemos creer aisladamente. La fe es auténtica cuando la dimensión personal de cada persona vive y se mueve en el nosotros de la Iglesia. Solo si mi fe es nuestra fe, la fe común de la Iglesia es una fe plena. Nadie puede decir que cree, que es cristiano y vive al margen de la Iglesia o vive lejos de la Iglesia. Quiero que pongamos la atención ahora en el credo que todos nosotros profesamos cada domingo. Al recitar el credo, nos expresamos en primera persona, pero confesamos la fe comunitariamente. Ese creo que cada uno de nosotros pronuncia en singular se une al creo de todos los hermanos que están celebrando la misma Eucaristía y se une al creo de todos los cristianos de todo el mundo. Pero no solo se une ahí, sino que ese creo rompe las barreras del tiempo y del espacio y se une a los creo de todos los hombres, de todas las épocas, de todos los lugares, formando como un inmenso coro donde cada uno contribuye, por así decirlo, en una gran armonía polifónica en la fe. Imaginaros una orquesta, múltiples instrumentos, múltiples maestros de música, y el director les pide que todos toquen la misma nota, y todos lo hacen, y suena una nota, pero esa nota suena desde los diferentes timbres de los diferentes instrumentos. No suena igual la nota del violín que del violonchelo, que del trombón. Es la misma nota, pero tocada por diferentes instrumentos. Y si falta un instrumento, se nota. Y si algún instrumento no toca esa nota, se nota. Fijaros, esta dimensión de la fe que nos une a todos se manifiesta continuamente, por ejemplo, en las letanías de los santos. Hace poco hemos celebrado la Vigilia Pascual y quizás las hemos rezado o las hemos cantado. Es la Iglesia de todas las generaciones y de todos los lugares la que es invocada para que participe con su plegaria en la transmisión de la única fe. El Catecismo nos ayuda porque sintetiza esta idea de un modo claro y nos dice así: creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe.
La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por madre. Por lo tanto, la fe nace en la Iglesia. La fe conduce a la Iglesia y la fe vive en la Iglesia. Es importante que recordemos esto. Ahora bien, la fe personal en la que cada uno de nosotros vivimos eclesialmente nos puede parecer pasiva, pero no es así. La fe verdaderamente es activa. Si ponemos la mirada y el pensamiento en el principio de la aventura cristiana, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos el día de Pentecostés, como narran los Hechos de los Apóstoles, una iglesia naciente, es decir, una iglesia formada por personas con una fe personal pero unidos en una comunidad, esta iglesia naciente recibe la fuerza para llevar a cabo la misión que le ha confiado el Señor resucitado. ¿Cuál es esta misión? Difundir por todos los rincones de la tierra el Evangelio, proclamar la buena nueva del reino de Dios y conducir a cada hombre al encuentro con Cristo. Y esta misión es la misión que la Iglesia hereda y, por tanto, es la misión que cada uno de nosotros recibimos de Dios. Difundir el Evangelio, proclamar el reino de Dios y conducir a cada hombre al encuentro con Cristo. Si nos damos cuenta, los apóstoles superan todo temor al proclamar lo que habían visto, oído y experimentado en la persona de Jesús. Y así los apóstoles, por el poder del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas, anunciando abiertamente el misterio del que habían sido testigos. Dos claves nos ofrecen los Hechos de los Apóstoles para nuestra vida de fe. Experiencia de encuentro con Cristo y testigos de la fe. Cuando revisemos cómo es nuestra fe, que siempre es débil, que siempre necesita ser profundizada, que siempre necesita ser aumentada, debemos preguntarnos en estas dos claves. ¿Mi experiencia con Cristo resucitado es cada vez mayor? ¿Mi encuentro con Él es más profundo? ¿Y de qué manera soy yo testigo de Cristo en mi ambiente, en mi trabajo, en el barrio, en la parroquia, donde me muevo habitualmente? Desde esta experiencia de Pentecostés se inicia el camino de la Iglesia, de la comunidad de los creyentes, la comunidad que lleva este anuncio en el tiempo y en el espacio, comunidad que es pueblo de Dios, fundado sobre una nueva alianza gracias a la sangre de Cristo y cuyos miembros ya no pertenecen a un grupo social o a un grupo étnico particular, sino que son hombres y mujeres procedentes de toda nación y de toda cultura. Comunidad, que es un pueblo católico, que habla lenguas nuevas, universalmente abierto para acoger a todos, más allá de cualquier confín, abatiendo todas las barreras. Por lo tanto, la Iglesia, desde el comienzo, es el lugar de la fe. La Iglesia, desde el comienzo, es el lugar de la transmisión de la fe. La Iglesia, desde el comienzo, es el lugar donde por el bautismo se está inmerso en el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, que nos libera de la prisión del pecado, que nos da la libertad de hijos y que nos introduce en la comunión con el Dios Trinitario. Al mismo tiempo, estamos inmersos en la comunión con los demás hermanos y hermanas de fe, con todo el cuerpo de Cristo. Así nos lo recuerda el Concilio Vaticano II. En la Constitución dogmática Lumen Gentium, en el número 9, nos dice: Dios quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí,
sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Fijaros, pero volvamos a las promesas bautismales, volvamos a la liturgia del sacramento del bautismo. Cuando se concluyen las promesas bautismales, en las que expresamos la renuncia al mal y repetimos ese creo respecto a las verdades de la fe, el celebrante dice: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar en Jesucristo, Señor nuestro. Es una fe que es donada por Dios, pero es una fe que es transmitida por la Iglesia a lo largo de la historia. El propio San Pablo, escribiendo a los Corintios, afirma que les había comunicado el Evangelio, que a su vez él mismo había recibido. Es decir, que existe una cadena ininterrumpida de la vida de la Iglesia, de anuncio de la palabra de Dios, de celebración de los sacramentos, que desde el inicio llega hasta nosotros y que nosotros llamamos tradición. Por eso la tradición nos da la garantía de que aquello en lo que creemos es el mensaje originario de Cristo, predicado por los apóstoles. De este modo, cada creyente, cada persona, nosotros, somos como un eslabón en la gran cadena de los creyentes, como un eslabón donde estamos unidos por ambos lados, donde yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe, yo mismo contribuyo a sostener la fe de los otros. Ahí está la responsabilidad de la fe. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y al mismo tiempo, por mi fe, sostengo la fe de los hermanos. Cada cristiano es el que cree, pero cada uno cree junto con toda la Iglesia y cree lo que cree la Iglesia. No debemos olvidar que la Iglesia no es simplemente destinataria de la revelación, sino también es parte de ella. Si los apóstoles no hubieran creído, la historia de la salvación hubiera sido como un monólogo de Dios. Sin embargo, Dios ha manifestado su rostro y el hombre ha podido reconocer en Cristo la presencia de su Señor y así poder establecer un diálogo de amor con Él. Por eso es en la Iglesia, en la comunidad eclesial, donde la fe personal de cada uno crece y madura. Una dificultad que tenemos en nuestro mundo actual es que las personas que dicen que tienen fe viven aislados de la comunidad eclesial. Por tanto, su fe no puede crecer o madurar. Por tanto, su fe muchas veces es una fe infantil, que es la fe que han recibido de pequeños, pero que como se ha desvinculado de la comunidad, no ha podido crecer, no ha podido desarrollarse, no ha podido madurar. Fijaros, hay una curiosidad, y es que en el Nuevo Testamento la palabra santos designa a los cristianos en su conjunto. Y ciertamente no todos los cristianos del primer momento tenían cualidades para ser declarados santos por la Iglesia. Entonces, ¿qué se quiere indicar con este término de santos? Se quiere subrayar el hecho de que los cristianos, los santos, que tenían y vivían la fe en Cristo resucitado, estaban llamados a ser punto de referencia para todos los demás, poniéndoles así en contacto con la persona y el mensaje de Jesús, que nos revela el rostro de Dios. Fijaros que los cristianos del primer momento son puntos de referencia. Y fijaros hasta qué punto son puntos de referencia que convencen por cómo viven. Mirad cómo se aman. Y fruto de ese amor surge la difusión del mensaje del Evangelio.
Nos podemos preguntar nosotros si somos puntos de referencia, si somos coherentes, si verdaderamente vivimos nuestra fe en profundidad y en comunión. Esto vale para todos nosotros, porque un cristiano que se deja guiar y plasmar poco a poco por la fe de la Iglesia, a pesar de las debilidades, a pesar de los límites, a pesar de las dificultades, se convierte en una especie de ventana abierta a la luz de Dios vivo. Fijaros que nosotros, en nuestra creencia, en nuestra vivencia de la fe, tenemos que ser como las ventanas, que dejan pasar la luz del sol. El sol es Dios. Nosotros somos las ventanas, que estamos cerca, pero que dejamos pasar la luz del sol. Porque cada persona que vive la fe, lo que debe transparentar, lo que debe comunicar, lo que debe testimoniar, es a Dios, no a sí mismo, sino a Dios. Así lo decía el beato Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Missio, cuando afirmaba que la misión, es decir, la tarea de comunicar la fe, de difundir el Evangelio, el reino de Dios, etcétera, etcétera, la misión renueva la Iglesia. La misión refuerza la fe y la identidad cristiana de forma con un nuevo entusiasmo y unas nuevas motivaciones. Es decir, dice el beato Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola, ofreciéndola, transmitiéndola, testimoniándola. Fijaros que hoy la tendencia en el mundo es relegar la fe fuera de la escena pública al escenario de lo privado, contradiciéndose en sí mismo la naturaleza de la fe. La fe es para vivirla y vivirla en todas las dimensiones de nuestra existencia, no solamente en lo privado de la Iglesia, de la parroquia, en la esfera íntima del corazón de cada uno, porque la fe sí es verdadera, la fe abarca toda la dimensión de la persona humana. Por eso os ofrezco como 6 claves para vivir la fe personal en esta clave de eclesialidad y comunión. Una primera clave sería una fe personal relativamente madura debe ser consciente de que la comunidad de creyentes cristianos no es perfecta, no es ideal, sino que es muchas veces limitada y pecadora. La denominada santidad de la Iglesia no le viene dada por sus miembros, que somos hombres y mujeres pecadores, ni por la institución, que muchas veces no cabe duda que tiene fallos, sino que la santidad de la Iglesia le viene dada porque la Iglesia procede de la presencia activa del Espíritu Santo. Por tanto, la Iglesia real, como cada uno de nosotros, es santa, pero también siempre en camino de conversión. Por tanto, la fe auténtica no buscará por consiguiente comunidades perfectas, ni grupos impolutos o sin debilidades, sino que la fe madura perseverará en aquel lugar buscando siempre la perfección, la santidad, pero teniendo en cuenta esta limitación. Una segunda clave. La responsabilidad ante estos fallos o estas debilidades de la comunidad eclesial no hará de cada uno de nosotros personas evasivas o deseosos de abandonar el barco, sino precisamente constructores de lo bueno, de lo justo y de lo santo, sino implicarnos donde están las limitaciones y las debilidades. Tercera clave. La fe eclesial es opción por la causa de Jesús vivida en la corriente viva de una tradición y de una comunidad. No es una afiliación a un grupo ni a una ideología. La fe es un encuentro personal con Cristo Jesús. Por tanto, el creyente que no tenga una profunda experiencia de Jesús no puede ser
un creyente eclesial. Será más bien un simpatizante, un miembro de una asociación, pero lejos de ser un hombre vinculado eclesialmente. Cuarta clave. El hombre y la mujer maduros de la fe eclesial tendrá que afirmar frecuentemente ante la situación de la Iglesia la mezcla de dolor y de amor, de rechazo y de adhesión, pues que realmente esta situación es una cruz que tiene dos pilares, que es la luz y la cruz. Lo estamos viviendo en este tiempo pascual, estamos viviendo este tiempo de alegría y de gozo en el Señor resucitado, pero habiendo pasado antes todo en la época de la Cuaresma, porque son dos realidades que se necesitan, la pasión y la resurrección. Quinta clave. El creyente de fe eclesial y personal madura será sobre todo en nuestro mundo, que es un mundo plural, un mundo cambiante, un mundo que es diferente cada día, un buscador de la verdad. La fe del creyente actual está llamada a ser, hoy más que nunca, reflexiva y personalizada. Necesitamos saber y poder dar razón de nuestra fe, explicar por qué creemos, razonar nuestra fe. Necesitamos, cada uno de nosotros, dar razón de nuestra fe. Y la sexta clave es que la fe eclesial requiere hoy en día un tipo de hombre y de mujer realmente interesado en profundizar en este tema de la fe, en el conocimiento y en la persona de Jesús, en la situación de la Iglesia y en la situación del mundo. Nada puede quedar alejado de esta realidad, porque como dije antes, la fe impregna toda la vida de cada persona. La fe es don de Dios, pero también es respuesta, es esfuerzo personal. Por eso, como conclusión, podemos decir que una fe verdaderamente eclesial lo es también personal y supone una vivencia del cristianismo vivo, consciente y responsable. Los enemigos de la fe eclesial podrían ser, por un lado, el individualismo particularista y también, por otro lado, el convencionalismo comunitario. La fe requiere que cada uno de nosotros podamos discernir lo que creemos, cómo lo celebramos y cómo lo vivimos. Por eso, cultivar la fe es más una tarea que un logro. Es un trabajo, es un esfuerzo, es algo que hay que realizar todos los días. Y no cabe duda que siempre la fe es un fruto del Espíritu, por eso siempre tenemos que pedir al Espíritu que nos ayude a que nos aumente la fe, a que podamos creer mejor, a que podamos disfrutar de este don de Dios y de este trabajo continuo de poder profundizar en nuestra fe. Gracias por vuestra atención.